El aparato cardiovascular. El aparato cardiovascular está formado por tres componentes interrelacionados: la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. La sangre contribuye con la homeostasis, transportando oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes y hormonas hacia y desde las células. Ayuda a regular el pH y la temperatura corporal y proporciona protección contra las enfermedades mediante la fagocitosis y la producción de anticuerpos. El corazón actúa como una bomba impulsando la sangre hacia los órganos, tejidos y células del organismo, a través de los vasos sanguíneos, una red compleja de arterias, arteriolas y capilares que transportan la sangre del corazón al resto del cuerpo, y las vénulas y venas la regresan a este. La sangre. La sangre es un tejido conectivo compuesto de plasma y elementos corpusculares. El plasma es una matriz extracelular líquida acuosa que contiene sustancias disueltas. Y los elementos corpusculares están compuestos por células y fragmentos celulares. Consiste en un 80% de agua y un 20% de sustancias. Los elementos corpusculares de la sangre incluyen tres componentes principales: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Las plaquetas, también llamadas trombocitos, intervienen en el proceso de coagulación sanguínea. En esta se detiene el flujo de sangre fuera del cuerpo cuando se rompe una vena o una arteria. Los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos, se encargan del transporte de oxígeno. Todo su espacio interno está disponible para esta función. Cada uno de ellos vive unos 120 días. Los glóbulos blancos, también denominados leucocitos, tienen la función general de combatir las infecciones a través de la fagocitosis o la respuesta inmunitaria. Los glóbulos blancos se clasifican como granulares o agranulares. Los granulocitos incluyen a los neutrófilos, eosinófilos y los basófilos. Los leucocitos agranulares incluyen a los linfocitos y monocitos. Los linfocitos son capaces de distinguir a los antígenos, sustancias que al introducirse en el organismo inducen una respuesta inmunitaria. Para neutralizarlos, producen a los anticuerpos, los cuales se unen a los antígenos para hacerlos inofensivos. A continuación, se muestran los elementos corpusculares que componen la sangre de los diferentes grupos de vertebrados. Los heterófilos equivalen a los neutrófilos, pero su núcleo suele ser bilobulado y sus granulocitos carecen de la enzima mieloperoxidasa, característica de los neutrófilos. La circulación sanguínea. La circulación en los vertebrados, mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces, es de tipo vascular y cerrada. Vascular porque la sangre corre por el interior de los vasos sanguíneos, y cerrada porque no sale de ellos. Hay dos tipos de circulación cerrada: la simple, encontrada en los peces, y la doble, encontrada en los anfibios, reptiles, aves y los mamíferos. A continuación, se presentan las estructuras implicadas en la circulación sanguínea de los vertebrados. Mamíferos. El corazón. Es un órgano relativamente pequeño, casi del mismo tamaño que un puño cerrado. Late unas 100.000 veces por día, bombeando aproximadamente 7.5 litros de sangre. Se apoya en el diafragma, cerca de la línea media de la cavidad torácica, detrás y levemente a la izquierda del esternón. La membrana más externa del corazón es el pericardio,
rodeándolo y protegiéndolo. Lo mantiene en su posición en el mediastino y a la vez le otorga suficiente libertad de movimientos para la contracción rápida y vigorosa. Después se encuentra la pared cardíaca, que se divide en 3 capas. El epicardio, que es la capa externa, el miocardio, que es la capa media y le confiere volumen al corazón y es responsable de la acción de bombeo, y el endocardio, que tapiza las cámaras cardíacas y recubre las válvulas cardíacas, al igual que minimiza la superficie de fricción cuando la sangre pasa por el corazón. El corazón posee 4 cámaras, las 2 cámaras superiores, las aurículas y las 2 cámaras inferiores, los ventrículos. Los ventrículos eyectan la sangre desde el corazón hacia los vasos que la distribuyen, las arterias, mientras que las 2 aurículas reciben la sangre de los vasos que la traen de regreso al corazón, las venas. Arterias. Son cada uno de los vasos que nacen de un ventrículo y llevan la sangre oxigenada desde el corazón hacia los capilares del cuerpo. El ventrículo izquierdo bombea sangre oxigenada hacia la aorta, la arteria más grande del cuerpo. Desde allí, la sangre pasa a través de las arterias coronarias, que se ramifican en arterias musculares y luego en arteriolas microscópicas. Al penetrar en los tejidos, las arteriolas se ramifican en redes capilares, en los cuales se realiza el intercambio de nutrientes y de gases entre la sangre y los tejidos, recibiendo dióxido de carbono y desechos de estos. La arteria coronaria derecha suministra sangre principalmente al lado derecho del corazón, mientras que la arteria coronaria izquierda suministra sangre al lado izquierdo del corazón. Venas. Después de que los capilares liberan oxígeno y otras sustancias de la sangre a los tejidos del cuerpo, conducen la sangre nuevamente hacia las venas. Primero, la sangre ingresa a ramas venosas microscópicas, denominadas vénulas. Las vénulas conducen la sangre hacia las venas, que la transportan de regreso al corazón a través de las venas cavas. La aurícula derecha recibe la sangre no oxigenada de 3 venas: la vena cava superior, que transporta sangre de la cabeza y miembros superiores; la vena cava inferior, que transporta sangre del tórax, abdomen y miembros inferiores; y el seno coronario. Aves. El corazón de las aves está formado por 2 aurículas y 2 ventrículos. La aurícula derecha recibe la sangre venosa que hasta ella llevan las venas cavas anteriores, derecha e izquierda, y la vena cava posterior. A la aurícula izquierda llegan las venas pulmonares, que conducen sangre arterial oxigenada. Del ventrículo izquierdo sale el arco aórtico derecho, que después de dar origen a varias arterias que riegan la cabeza, las alas y la región torácica, se continúa con la aorta dorsal. Las arterias pulmonares nacen en el ventrículo derecho. Anfibios. El corazón de los anfibios está en posición torácica. Controla una circulación doble incompleta, ya que en algún punto del circuito se mezcla la sangre rica en oxígeno con aquella rica en dióxido de carbono. En estos animales, el corazón tiene 3 cavidades: 2 aurículas, derecha e izquierda, y un solo ventrículo. También contiene un seno venoso y un bulbo o tronco arterial. La sangre oxigenada en los pulmones sale de ellos por las venas pulmonares, que la llevan a la aurícula izquierda, de donde pasa al ventrículo. Al contraerse este, impulsa la sangre hacia el tronco arterial, el cual se divide en 3 arcos aórticos a cada lado: el carótido, que se dirige a la cabeza; el córtico, que se une al del lado opuesto; y el pulmonar o pulmo cutáneo respiratorio, que lleva la sangre a los pulmones y a la piel. Las aurículas se contraen de forma sucesiva, por lo que la mezcla de sangres en el ventrículo es escasa.
Aún así, se considera una circulación doble incompleta. Reptiles. El corazón de los reptiles consta de 2 aurículas y un ventrículo, incompletamente dividido en 2 por un tabique perforado, por lo cual también se le considera una circulación doble incompleta. La sangre, oxigenada en los pulmones, es conducida por las venas pulmonares a la aurícula izquierda y de aquí al lado izquierdo del ventrículo. Cuando éste se contrae, la sangre sale por los 2 arcos aórticos, que al unirse forman la aorta dorsal. Muchas ramas arteriales que salen de los arcos aórticos y de la aorta reparten la sangre por todo el cuerpo. La sangre venosa es recogida del cuerpo por venas que la llevan a la aurícula derecha, de donde pasa al lado derecho del ventrículo, que a su vez la expulsa por la arteria pulmonar, la cual se bifurca y la conduce a los pulmones, en donde se oxigena. Peces. El corazón de los peces está envuelto por el pericardio, la cavidad del cual representa una parte diferenciada del celoma. El corazón tiene una aurícula y un ventrículo. Por él solo circula sangre venosa. Por lo tanto, los peces tienen una circulación simple. La sangre, recogida del cuerpo por varias venas, llega al seno venoso. Luego pasa a la aurícula y de aquí al ventrículo. Por contracciones rítmicas de este sale por una arteria, la aorta ventral, que se ramifica en varias arterias branquiales aferentes que la llevan a las branquias. De las branquias sale la sangre, ya oxigenada, y llega a una arteria, la aorta dorsal, que se ramifica y la reparte por todo el cuerpo. Sistema linfático. Son conductos membranosos por donde circula la linfa y el quilo, antes de que estos pasen nuevamente a la circulación venosa. Los vasos que recogen la linfa de los intestinos se llaman vasos quilíferos. A lo largo de los vasos linfáticos se encuentran unos órganos en forma de globo que se denominan ganglios linfáticos. Los vasos linfáticos se originan a expensas de los vasos capilares. Algunos de los vasos linfáticos se pueden encontrar muy superficialmente, aunque lo común es que corran junto a las venas. Los vasos linfáticos no son tubos continuos, sino que representan ensanchamientos que son producto de la presencia de unas válvulas que facilitan el flujo de la linfa e impiden su retroceso. Ganglios linfáticos. Son pequeñas masas de forma redondeada u ovalada que se encuentran situadas a lo largo de los vasos linfáticos. Cuando los ganglios se agrupan, se le conoce como cadena ganglionar. La función más importante de los ganglios linfáticos es la producción de linfocitos, los cuales forman una barrera contra las infecciones. Así, cuando ocurre una infección, los ganglios linfáticos se inflaman. Vaso. Es el órgano linfático más grande del organismo. Se proyecta a nivel del hipocondrio izquierdo del abdomen y debajo del diafragma. Está compuesto por 2 tipos de tejido, la pulpa blanca y la pulpa roja. Las funciones del vaso son fagocitar bacterias por medio de linfocitos, destruir eritrocitos y plaquetas, producción de linfocitos, producción de células plasmáticas y almacenamiento de sangre.